Muy buenos días, hermanos y amigos. El Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios de poder unirnos en este tiempo siempre de bendición con la palabra de Dios. En este primer domingo ya de mayo, domingo 3 de mayo. Bienvenidos a este tiempo para juntos adorar al Señor, venir delante de Él y tener siempre bendición con su palabra para nuestras vidas, su sabiduría a través de ella, para todo tiempo. El Señor les bendiga. Voy a dejar a continuación con nosotros la participación de Marcela Gándara en la entrega del canto Para este tiempo nací. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Bien, en esta mañana de la palabra de Dios deseamos tratar el tema seguridad en la incertidumbre. Seguridad en la incertidumbre. Y el pasaje
pertinente para este tema lo encontramos en la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 17, los versículos 1 al 9. En nuestras Biblias damos lectura del primer libro de Reyes, capítulo 17, los versos 1 al 9. Dice la palabra de Dios: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Seguridad en la incertidumbre. Incertidumbre es la falta de certeza sobre algo que no está definido y que nos crea inquietud. Incertidumbre, falta de certeza, de seguridad, de algo que no está definido y que nos crea inquietud. Por lo general nos inclinamos a ser calculadores, a ser precavidos y a saber siempre qué es lo que viene a continuación. Por eso es que no nos simpatiza la incertidumbre. Sin embargo, a no dudar, en esta vida todos hemos vivido momentos de incertidumbre. Y en esta mañana, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, queremos tratar el tema seguridad en la incertidumbre. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de estos dos sentimientos? Seguridad, incertidumbre. ¿Es posible que ambos coexistan? El pasaje pertinente a este tema lo hemos dado lectura ya en el primer libro de Reyes, capítulo 17, los versos 1 al 9. El verso 1 del capítulo 17, primer libro de Reyes, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 17, es un pasaje histórico. Cuando el profeta Elías se presenta delante del rey Acab, rey de Israel. La historia sagrada nos dice que el rey Acab, rey de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que fueron antes de él. Un rey perverso,
idólatra, provocando la ira de Jehová Dios. Y el profeta Elías, el hombre de Dios, se presenta delante de este rey. Y las palabras del profeta al rey Acab de parte de Dios son: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El rey Acab, un rey dado a la idolatría, habiendo hecho más maldad que los reyes que le antecedieron, provocó la ira de Dios. A causa de esto, iba a venir una gran sequía sobre la tierra. Y las palabras de el profeta Elías a este rey era de que Dios no iba a enviar lluvia ni rocío por algunos años sobre la tierra. Vendría una gran sequía, vendría el hambre. En las palabras del profeta Elías a este rey Acab, hay un sentimiento de seguridad y un sentimiento de incertidumbre. El sentimiento de seguridad, en las palabras del profeta, conforme leímos en el verso 1, el profeta, en sus palabras a este rey, tenía seguridad de que Jehová, Dios de Israel, era el Dios vivo. Y él decía al rey Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías, el profeta, tenía seguridad de que Dios vivía. Dios era el Dios vivo. Y también la seguridad del profeta Elías está en la palabra de Jehová Dios. Conforme a su palabra, Elías tenía la seguridad de que conforme a la palabra de Jehová no iba a llover, no iba a haber rocío sobre la tierra. Juntamente con la seguridad que tenía Elías de que Dios vivía, de que conforme a su palabra no iba a llover, también el profeta tenía una incertidumbre sobre el tiempo. ¿Por cuánto tiempo no iba a llover sobre la tierra? Esto era incierto para el profeta. Incertidumbre para Elías de no saber por cuánto tiempo no iba a llover. Más adelante, la historia nos dice ciertamente que no llovió por 3 años y 6 meses. Pero cuando Elías habló la palabra al rey Acab, él estaba en la incertidumbre de no saber por cuánto tiempo no llovería sobre la tierra. Seguridad e incertidumbre en el profeta Elías. Seguridad de que Dios vivía, de que conforme a su palabra, seguridad de su palabra de que no iba a llover. Incertidumbre de no saber por cuánto tiempo no llovería sobre la tierra. El que tenga oídos para oír, oiga. El creyente, cada hijo, cada hija de Dios, como Elías ayer, debe tener seguridad en Dios, seguridad de Dios, de que Dios es un Dios vivo, existe, real. Dios vive y todo está bajo el control de Él. También el creyente, cada hijo de Dios, como Elías ayer, debe tener también la seguridad
de la palabra de Dios. Todo lo que Dios dice, lo lleva a cabo. Sus promesas, Dios las cumple. En este tiempo, mis amados hermanos y amigos, sobrevienen muchas incertidumbres a causa de la crisis que viven los países, el mundo en general. Esta pandemia del COVID-19 ha traído mucha incertidumbre a la gente. ¿Cuánto va a durar esta pandemia? ¿Cuándo volveremos otra vez a la normalidad? No sabemos el tiempo. Hay unos que dicen que jamás volveremos al tiempo de normalidad como antes. Hay incertidumbre a causa de esta pandemia sobre la economía. A causa de esta pandemia hay incertidumbre sobre los trabajos. Hay incertidumbre de cómo será el después de esta pandemia. Y en medio de esta incertidumbre, el Hijo de Dios debe tener seguridad de que Dios vive. Dios es un Dios vivo, omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Y en medio de tanta incertidumbre en este tiempo, el creyente debe también tener la seguridad que tenía el profeta, seguridad de la palabra de Dios. Dios cumple sus promesas. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. La palabra de Dios también, como promesa, dice: todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Y el creyente, ante tanta incertidumbre en este tiempo, debe tener la seguridad de que Dios vive y de que sus promesas Él las va a cumplir. Todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Continúa el relato histórico en el primer libro de Reyes 17. Dice el verso 2 al 4. Vino a él, al profeta Elías, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. En estos versos, otra vez viene la palabra de Jehová a Elías. Y otra vez, Elías tiene que hacer frente a la incertidumbre. Dios le ha dicho a Elías: apártate, vuelve al oriente. Tenía que esconderse en el arroyo de Querit. Y le decía Dios al profeta: y he mandado a los cuervos para que allí te den de comer. Otra vez, ante la palabra de Dios, en el profeta había cierta incertidumbre. Esconderse en el arroyo de Querit. ¿Por cuánto tiempo? Y que Dios iba a enviar cuervos para que le dieran de comer. Esto se suma también a la incertidumbre. Sin embargo, dice el verso 5, y él, el profeta Elías, verso 5, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Elías, ante cierta incertidumbre de la palabra de Dios, esconderse en el arroyo de Querit, no sabía por cuánto tiempo, que los cuervos le llevarían comida. Esto también se sumaba a la incertidumbre. Sin embargo, nos dice este verso 5 que Elías obedeció la palabra de Dios. Dice el verso 5, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Elías obedeció.
se fue a esconderse al arroyo de Querid, en la incertidumbre de no saber por cuánto tiempo se escondería, a esperar también que los cuervos le lleven de comer. Elías obedece. Y amados, esto nos enseña que en tiempos de incertidumbre, cuando las cosas no están definidas o no hay tanta seguridad, debemos mantenernos en obediencia a la palabra de Dios. Debemos mantenernos en obediencia a Dios. Dice el Salmo 145, el verso 20, Jehová guarda a todos los que le aman. Y los que le aman son aquellos que le obedecen, los que guardan su palabra. Y a estos Jehová los guarda. El que tenga oídos para oír, oiga. Si en tiempos de incertidumbre nos mantenemos en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra, vamos a ver su bendición, vamos a ver su protección y vamos a ver su provisión. Esta fue la experiencia de Elías. Ante la incertidumbre de esconderse por cuánto tiempo, de que los cuervos le llevarían comida, sin embargo, él obedece y dice el verso 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Amados, si en tiempo de incertidumbre nos mantenemos en obediencia a Dios, Él nos va a bendecir. Nos va a guardar. Veremos su bendición, protección y provisión, como la vio Elías. Este relato histórico continúa con los últimos versos de este pasaje que consideramos en esta mañana. El verso 7 dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Otra vez, el mismo profeta Elías, ahora ante la incertidumbre de que qué va a pasar porque está escondido en el arroyo de Querid, pero ahora el arroyo se secó y ya no hay agua para beber. Y en esa incertidumbre del arroyo que se ha secado, dice que vino la palabra de Dios a Elías, versículo 7. Versículo 6, versos 8 y 9, dice, vino luego a él palabra de Jehová, luego de que el arroyo se secó, verso 8, vino luego al profeta palabra de Jehová diciendo, verso 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ante la incertidumbre de un arroyo que se había secado y ahora Elías no sabe qué hacer, viene la palabra de Dios para dirigir al profeta. Y la dirección de Dios al profeta era que se levantara, lo dirigió, la palabra de Dios dirigió al profeta para que vaya a Sarepta de Sidón. Allí el profeta sería sustentado. Y amados hermanos, en medio de las incertidumbres de los tiempos que vivimos, los hijos de Dios debemos dejarnos dirigir, guiar por Dios. En estos tiempos de tanta incertidumbre, los creyentes debemos dejarnos guiar por Dios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En medio de tanta incertidumbre de estos tiempos que estamos viviendo, es para el creyente
tener la seguridad ante tanta incertidumbre, contar con la dirección de Dios, que siempre es segura la dirección de Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Seguridad en medio de la incertidumbre. Seguridad en la incertidumbre. Esto aprendemos del profeta Elías en este pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 17. Seguridad del profeta de un Dios vivo, de que su palabra se iba a cumplir. No sabía por cuánto tiempo, la incertidumbre, no iba a llover, pero Elías tenía la seguridad, lo que Dios había dicho se cumpliría. Seguridad de que Dios era un Dios vivo. Y en medio de la incertidumbre, cuando tuvo que esconderse y esperar que los cuervos le lleven comida, él actuó con obediencia. Obedeció a Dios, se fue a esconder, esperó los cuervos y en esa obediencia vio la protección, Dios lo guardó y Dios le proveyó. Y cuando el arroyo se secó, una nueva incertidumbre, él contó con la dirección divina. Amados, Iglesia del Señor, este tiempo, en medio de tantas incertidumbres, es un tiempo para tener seguridad. En la incertidumbre, seguridad de que Dios vive, todo está bajo el control de Dios. Seguridad en su palabra. Sus promesas se cumplen. Él ha prometido, por medio de Jesucristo, hacernos más que vencedores en medio de las circunstancias desfavorables. Más que vencedores por medio de Jesucristo. Y ante las incertidumbres, debemos mantenernos en obediencia a Dios. En obediencia a Dios seremos guardados. En obediencia a Dios veremos su bendición, provisión, protección. Y ante tanta incertidumbre, no solamente conducirnos en obediencia, pero dejarnos guiar por el Señor. La guía más segura, infalible en todo tiempo, es la guía del Espíritu Santo de Dios para todos sus hijos. Oramos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Vivimos tiempos no fáciles. La incertidumbre cunde hoy en todo el mundo. ¿Qué va a ser de la economía? ¿Qué va a pasar con los trabajos? Hay quienes dicen que ya no se volverá a una normalidad como antes. Hay incertidumbre de muchas cosas. ¿Habrá una vacuna? ¿Habrá un remedio? ¿Cuántos más morirán? Pero gracias te damos, oh Dios, porque en medio de la incertidumbre, como la tuvo Elías, somos llamados a tener seguridad. Tú vives, tu palabra, tus promesas se cumplen siempre en favor de tus hijos en todo tiempo. Y como Elías, si nos mantenemos en obediencia a tu palabra, en obediencia a ti, ante las incertidumbres, vamos a ser guardados, vamos a ver tu provisión, vamos a ver tu protección. Gracias, Señor. Tu Espíritu Santo morando en nuestras vidas ha venido para guiarnos en toda verdad. Y como el profeta Elías,
cuando ese arroyo se secó, ante la incertidumbre de qué haría, vino la dirección de Dios para llevarlo a un nuevo lugar donde sería sustentado. Señor, que ante tantas incertidumbres en este tiempo, busquemos tu guía, nos dejemos guiar por tu Espíritu Santo, porque somos tus hijos y tus hijos somos guiados por el precioso Espíritu de Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre de Jesús. Antes de cerrar este tiempo, de volver a la oración de bendición sacerdotal para esta semana, quiero dejar con ustedes el canto para unirnos en la interpretación del canto Hola Futuro, no tenemos miedo, seguridad y la incertidumbre. Hasta nunca ha pasado, ya no vivimos más en ti. Algo nuevo ha llegado, podemos ver el sol salir. Su luz en las tinieblas resonó. Seguimos el camino hacia su voz. Hola futuro, no tenemos miedo. Él está con nosotros hasta el fin del tiempo y no vamos a regresar atrás y nunca dejaremos de soñar, pues lo mejor está por llegar. Paso a paso a tu lado se va alumbrando al caminar, nuestras frentes en alto ante lo que luego vendrá. Su luz en mis tinieblas resonó. Seguimos el camino hacia su voz. Hola futuro, no tenemos miedo. Él está con nosotros hasta el fin del tiempo y no vamos a regresar atrás y nunca dejaremos de soñar, pues lo mejor está por llegar. Estás por llegar. Corremos a un horizonte de esperanza, de creer
Bien, mis amados, Cristo Jesús, como dice el canto, va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y nunca dejaremos de soñar. Lo mejor está por llegar. Antes de cerrar este tiempo, quiero hacer una oración especial para todos los amigos alrededor de la pregunta: ¿es usted salvo? Si usted muriera hoy, ¿cuál sería el destino de su alma? Y si no está seguro de su salvación, dice la palabra de Dios: hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esta mañana es la mañana de ser salvos. Allí donde usted me escucha, le invito a cerrar sus ojos, repetir conmigo esta oración por salvación eterna del alma. Diga en esta mañana: Señor Jesús, en esta mañana te invoco, oh Dios, por la salvación eterna de mi alma. Y diga: Señor, reconozco que soy un pecador, pero esta mañana te ruego que me salves, que la preciosa sangre de Jesús me limpie de todos mis pecados. Y diga: Señor, sálvame, perdóname, cámbiame, dame la vida eterna y ayúdame a seguirte de verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén y amén. Usted que me está escuchando, si repitió conmigo esta oración que acabamos de hacer y lo hizo por la primera vez, quisiéramos hacerle llegar gratuitamente esta guía titulada Un nuevo comienzo, que le va a ayudar para su crecimiento espiritual, a crecer en la salvación de Cristo. Al cerrar esta sesión, usted va a tener la información para podernos contactar. Nosotros también deseamos poder contactarle y que usted pueda tener gratuitamente esta guía para su crecimiento espiritual. Bien, mis amados hermanos, allí donde usted se encuentra esta mañana, levante su mano en la presencia de Dios. Nos encomendamos a Él. Rogamos su bendición esta semana para con nosotros. Padre, empezamos un nuevo mes, una nueva semana, que tú nos las concedes. En ti confiamos, Señor, en esta nueva semana, en tu provisión con tus hijos, en tu protección, Señor, por nosotros. Y en esta hora invocamos, ponemos tu nombre, oh Dios, sobre nuestras vidas. Y que en esta semana tu bendición, oh Dios, nos guarde nuestros cónyuges, nuestros hijos. Tu bendición esté en nuestras casas y nuestras mesas. En cada salida que tengamos que hacer, tu bendición nos guarde y nos prospere. Por esto ahora invocamos y ponemos tu nombre, oh Dios, sobre nosotros. Amado, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce Jehová sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor les bendiga. Dios mediante, nos estaremos viendo el miércoles a las 19:30 en una transmisión en Facebook, Casa de Encuentro con Dios, una transmisión en vivo, en una noche para interceder y tener también tiempo con la preciosa palabra de Dios. Hasta entonces, el Señor les bendiga.